Había días en que Estela Navarro se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían surcos cavados por lágrimas que ya no caían, y sus manos, que una vez sostuvieron armas con firmeza, ahora temblaban ligeramente mientras regaba las flores del jardín del condominio. A los 61 años, ella había aprendido que el silencio podía doler más que cualquier grito. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba entre los edificios del complejo residencial, Estela salía de su pequeña casita, ubicada en los fondos del terreno. Era una construcción modesta, casi escondida detrás de los árboles de mango, como si alguien hubiera querido mantenerla fuera de la vista de los verdaderos habitantes del lugar. La casa tenía apenas 2 habitaciones, una donde dormía en una cama que crujía con cada movimiento y otra que servía como cocina, comedor y sala al mismo tiempo. El jardín era su reino silencioso. Entre las rosas que plantaba con cuidado y los geranios que florecían bajo su cuidado, Estela encontraba la única paz que le quedaba en el mundo. Sus manos, curtidas por años de trabajo y marcadas por cicatrices que nadie se molestaba en preguntar de dónde venían, se movían con la precisión de quien había aprendido que cada gesto debía tener un propósito. Los residentes del condominio la trataban con esa cortesía fría reservada para la servidumbre. «Buenos días, Estela», decían algunos al pasar, sin detenerse realmente a mirarla. Para ellos, ella era parte del paisaje, tan invisible como las flores que cuidaba. Era la mujer que mantenía verde el jardín, que barría las hojas caídas, que se encargaba de que todo estuviera perfecto, para que otros disfrutaran de la belleza sin pensar en quién la creaba. Pero lo que más le dolía no era la indiferencia de los extraños, era el silencio de su propia sangre. Su hijo, Rafael, vivía en un apartamento del piso 12 del mismo condominio. Desde su ventana, si se asomaba, podría ver a su madre trabajando entre las plantas, pero nunca lo hacía. Para Rafael, Estela era una mancha en su historia personal, un recordatorio de un pasado que prefería olvidar. Él se había construido una vida nueva, un trabajo respetable en una empresa de seguros, una esposa que venía de una familia acomodada y un hijo de 13 años que llevaba su apellido con orgullo. Santiago, su nieto, era lo único que le quedaba de esperanza en este mundo. Pero incluso esa esperanza era dolorosa, porque el niño ni siquiera sabía que tenía una abuela. Para Santiago, Estela era simplemente la señora del jardín, alguien que vivía en los fondos y que su padre había contratado para mantener las plantas. Había crecido saludándola de vez en cuando, pero siempre con esa distancia que los niños reservan para los adultos, que no forman parte de su círculo familiar. Estela recordaba el día en que Rafael le había dicho que era mejor así. «Mamá, tú entiendes, ¿verdad? Santiago no necesita saber ciertas cosas. Es mejor que tenga una infancia normal, sin complicaciones». Las palabras habían caído sobre ella como piedras, cada una más pesada que la anterior. Sin complicaciones, como si ella fuera una complicación en la vida de su propio nieto. Había aceptado ese arreglo porque no tenía opciones. Después de su retiro forzoso del ejército, después de los años de lucha para encontrar trabajo como mujer mayor sin referencias que pudiera dar, después de agotar sus pocos ahorros, el ofrecimiento de Rafael había parecido una bendición envuelta en humillación. «Puedes vivir aquí», le había dicho, «a cambio de cuidar el jardín del condominio. Es un trabajo honesto, honesto». La palabra había resonado en su mente durante meses. ¿Qué sabía Rafael de la honestidad? ¿Qué sabía de las noches en que ella había mantenido guardia para proteger a soldados que ahora vivían vidas normales con sus familias? ¿Qué sabía de las decisiones que había tomado cuando el deber y el corazón se enfrentaban en campos de batalla que él nunca podría imaginar? Si te gustan las historias emocionantes como esta, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores, y eso ayuda mucho nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Cada tarde, cuando terminaba su trabajo en el jardín, Estela se sentaba en la pequeña silla de plástico que había colocado junto a su puerta. Desde ahí podía ver a Santiago regresar del colegio, subir las escaleras del edificio principal, sin siquiera mirar hacia donde ella estaba. A veces, el niño se detenía para jugar fútbol con otros chicos en el área común, y ella podía escuchar su risa alegre mezclándose con el viento. En esos momentos, Estela cerraba los ojos y recordaba cuando Rafael tenía esa misma edad. Recordaba las tardes en que él corría hacia ella después de la escuela, contándole todo lo que había aprendido, mostrándole sus dibujos, pidiendo ayuda con las tareas. Había sido una madre presente,
a pesar de las exigencias de su carrera militar. Había hecho malabares entre los entrenamientos y las reuniones de padres de familia, entre las misiones y los cumpleaños de su hijo. Pero todo eso parecía haber sido borrado de la memoria de Rafael, como si esos años felices nunca hubieran existido, como si la mujer que lo había criado con amor y sacrificio hubiera muerto el día que tuvo que dejar el ejército. La herida más profunda no era el olvido, sino la vergüenza. Estela lo veía en los ojos de Rafael cada vez que se cruzaban por casualidad en los pasillos del condominio. Era una mirada que decía: «Ojalá no estuvieras aquí, ojalá mi pasado no tuviera tu cara». Era la mirada de un hombre que había decidido que su madre era un obstáculo para la vida que quería vivir. Por las noches, cuando el condominio se sumía en silencio y las luces de los apartamentos se encendían como estrellas en un cielo vertical, Estela se quedaba despierta pensando en las palabras que nunca se habían dicho. Pensaba en las historias que Rafael no conocía, en los momentos de valor que había vivido, en las decisiones que había tomado para proteger vidas que ni siquiera conocía. Había una caja de cartón debajo de su cama, sellada con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Dentro estaban los documentos que probaban quién había sido realmente, las fotografías que mostraban a una mujer joven vestida de uniforme, las cartas de reconocimiento que habían llegado años después de su retiro. Pero esa caja permanecía cerrada, como un ataúd que guardaba una versión de sí misma que ya no tenía derecho a reclamar. A veces, cuando Santiago pasaba cerca del jardín, Estela sentía el impulso de llamarlo, de preguntarle sobre su escuela, de ofrecerle un vaso de agua fría o una fruta, pero siempre se contenía. Las reglas estaban claras. Ella era la empleada del jardín, no la abuela. Era una mujer sin historia, sin pasado, sin derecho a formar parte de la vida del niño que era su única familia verdadera. Y así transcurrían sus días, entre flores que crecían y marchitaban, entre silencios que se alargaban como sombras al atardecer, entre memorias que dolían más que cualquier herida física que hubiera recibido en sus años de servicio. Estela Navarro había aprendido que hay batallas que se pierden en silencio, y que a veces el mayor acto de valor es seguir respirando cuando el mundo ha decidido que tu historia ya no importa. El deterioro de la relación entre Estela y Rafael no había sido repentino, como una grieta que se forma lentamente en una pared hasta que un día se convierte en una fisura imposible de reparar. La distancia entre madre e hijo había crecido año tras año, alimentada por la vergüenza, el resentimiento y palabras que se dijeron sin pensar en el daño que causarían. Todo había comenzado a cambiar cuando Rafael conoció a Mónica, su actual esposa. Mónica venía de una familia que ella misma describía como de abolengo, aunque en realidad se trataba de comerciantes prósperos que habían logrado construir una posición social respetable en la ciudad. Para Mónica, la imagen lo era todo: las apariencias, las conexiones correctas, la reputación inmaculada que se construye cuidadosamente a través de los años. La primera vez que Mónica conoció a Estela, la tensión había sido palpable. Era un domingo por la tarde, y Rafael había llevado a su novia a la pequeña casa donde vivía entonces con su madre. Estela había preparado el almuerzo con esmero. Había limpiado cada rincón de la modesta vivienda, había puesto las mejores sábanas en la mesa y había cocinado sus platos más especiales. Mónica había entrado con una sonrisa cortés pero fría, sus ojos recorriendo cada detalle de la casa con la mirada calculadora de alguien que está catalogando deficiencias. «Qué acogedor», había comentado, y en esa palabra, Estela había detectado el veneno sutil de quien sabe descalificar sin necesidad de ser grosera. Durante la comida, cuando Estela había mencionado casualmente su trabajo en el ejército, Mónica había levantado las cejas con una expresión de sorpresa mal disimulada. ¿En el ejército? ¿Una mujer en el ejército? La pregunta había sonado como si fuera algo vergonzoso, algo que las mujeres decentes simplemente no hacían. Rafael, que hasta ese momento había escuchado las historias de su madre con admiración juvenil, de repente pareció verlas a través de los ojos de Mónica. Y lo que vio no le gustó. Su madre ya no era la heroína de sus cuentos de la infancia. Ahora era una mujer que había elegido un camino que su futura esposa consideraba inapropiado. «Mamá trabaja en seguridad ahora», había mentido Rafael esa tarde, como si el ejército fuera algo de lo que había que disculparse. Estela había sentido cada palabra como una puñalada, pero había mantenido el silencio. Ya entonces había comenzado a entender que su hijo estaba construyendo una nueva versión de sí mismo, y que ella no encajaba en esa narrativa. Los meses siguientes fueron una sucesión de pequeñas humillaciones que se acumularon como gotas de agua
que terminan por perforar la piedra más dura. Rafael comenzó a visitarla menos, siempre con excusas que sonaban razonables, pero que dolían como rechazos velados. «Estoy muy ocupado en el trabajo, mamá. Mónica y yo tenemos una cena importante esta noche. Ya sabes cómo son estas cosas sociales. No es tu ambiente, no su ambiente». Como si ella fuera una campesina ignorante que no sabía comportarse en sociedad. Como si los años de disciplina militar, de protocolo, de saber mantener la compostura bajo presión, no le hubieran enseñado nada sobre cómo moverse en cualquier círculo social. Cuando Rafael y Mónica se casaron, Estela había sido invitada a la ceremonia, pero colocada en una mesa al fondo del salón, junto con compañeros de trabajo de Rafael y conocidos lejanos. No había sido presentada como la madre del novio, sino simplemente como Estela. Había visto desde lejos cómo Mónica presentaba orgullosamente a sus padres, cómo hablaba de su familia con orgullo, cómo se aseguraba de que todos supieran de dónde venía. Esa noche, después de la boda, cuando ya estaba de vuelta en su casa vacía, Estela había llorado por primera vez en años, no lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de una comprensión dolorosa. Su hijo se avergonzaba de ella, de todo lo que había sido, de todo lo que había hecho, de todo lo que representaba. El nacimiento de Santiago había traído una breve esperanza. Estela había pensado que tal vez la llegada de un nieto podría reparar los lazos rotos, que el amor por una nueva vida podría recordarle a Rafael la importancia de la familia. Se había ofrecido para ayudar con el bebé, para cuidarlo mientras ellos trabajaban, para ser la abuela presente que todos los niños merecen tener. Pero Mónica había sido categórica. Nosotros preferimos contratar una niñera profesional, alguien con referencias, con experiencia en educación infantil. El mensaje había sido claro. Estela no era lo suficientemente buena para cuidar a su propio nieto. Los años siguientes habían sido un lento proceso de borradura. Rafael dejó de mencionar a su madre en conversaciones sociales. Cuando alguien preguntaba por su familia, hablaba de los padres de Mónica, de los tíos exitosos, de los primos que habían estudiado en universidades prestigiosas. Estela había sido editada fuera de su historia personal como si nunca hubiera existido. La gota que colmó el vaso llegó en una tarde de diciembre, cuando Santiago tenía 8 años. Estela había ido al supermercado del centro comercial y había visto a Rafael con su familia comprando regalos de Navidad. Se había acercado con ilusión, pensando que tal vez podrían almorzar juntos, que por fin tendría la oportunidad de conocer mejor a su nieto. Santiago la había mirado con curiosidad cuando ella se acercó a saludar. «Papi, ¿quién es la señora?» El niño no la conocía. Su propio nieto no sabía quién era ella. Rafael había tartamudeado, visiblemente incómodo, mientras Mónica lo miraba con una expresión que claramente decía: «Arregla esta situación ahora mismo. Es una conocida, hijo. Una señora que trabajó en el edificio donde vivía antes. Había mentido descaradamente, convirtiendo a su madre en una extraña, negando su existencia como familia». Santiago había asentido con desinterés y había seguido caminando. Mónica había murmurado un «con permiso» cortés pero helado, y Rafael se había alejado sin mirar atrás, arrastrando tras de sí los últimos vestigios de la relación madre-hijo que una vez había sido real. Esa noche, Estela había tomado una decisión. Si Rafael quería que ella fuera una desconocida, si su presencia le causaba tanta vergüenza, entonces se haría tan invisible como él deseaba. Dejó de llamarlo, dejó de intentar visitarlo, dejó de luchar por un lugar en una familia que había decidido que ella no merecía ocupar. Cuando Rafael le ofreció el trabajo como jardinera del condominio donde había comprado su apartamento, Estela había entendido el mensaje implícito. Podía estar cerca, pero en su lugar. Podía existir, pero como empleada, no como madre. Podía ver a su nieto crecer, pero desde la distancia, sin el derecho de formar parte de su vida. Y así había comenzado esta nueva existencia, donde cada día era un recordatorio de lo que había perdido, donde veía a Santiago jugar en el jardín que ella cuidaba, sin saber que la mujer que podaba las rosas era la misma que había velado junto a su cuna, cuando su padre era solo un niño asustado, que no sabía cómo cambiar un pañal. Los otros residentes del condominio habían adoptado naturalmente la versión oficial de la historia. Para ellos, Estela era simplemente la jardinera, una mujer mayor que Rafael había contratado por caridad. «Ese Rafael es tan generoso», comentaban las señoras en el ascensor. «Darle trabajo a una mujer de esa edad. No cualquiera haría eso. Generoso».
La palabra se había vuelto una broma amarga para Estela. Generoso era mantener a su madre como empleada para poder controlar su nivel de cercanía. Generoso era darle un techo a cambio de invisibilidad. Generoso era permitirle existir en los márgenes de la vida de su nieto, como una sombra que podía observar pero nunca tocar. Había días en que Estela se preguntaba si Rafael sentía algún remordimiento, si alguna vez lo atravesaba la culpa cuando veía a Santiago correr por el jardín que ella mantenía con tanto cuidado. Pero si esos momentos de conciencia existían, nunca se manifestaban en acciones. El silencio se había vuelto su idioma común, un muro de indiferencia estudiada que protegía a Rafael de cualquier confrontación con la realidad de lo que había hecho. Y así, día tras día, Estela regaba las flores que embellecían la vida de otros, mientras la suya propia se marchitaba en la soledad de una casita que era más prisión que hogar. Los intentos de Estela por recuperar aunque fuera una migaja del afecto de su familia se habían vuelto cada vez más desesperados y al mismo tiempo más dolorosos. Era como ver a una mujer ahogándose que sigue extendiendo la mano hacia quienes podrían salvarla, solo para descubrir que ellos han decidido mirar hacia otro lado. Las oportunidades eran pocas, pero cuando se presentaban, Estela las aprovechaba con la esperanza obstinada de quien se niega a aceptar que la batalla está perdida. El cumpleaños número 10 de Santiago había sido una de esas ocasiones que había llenado su corazón de una expectativa dolorosa. Durante semanas, había trabajado en secreto en un regalo especial para su nieto. Con sus manos expertas, las mismas que una vez habían ensamblado armas y curado heridas en el campo, había construido una casita de madera en miniatura. No era cualquier casita, era una réplica exacta de la casa donde Rafael había crecido, donde había pasado los años más felices de su infancia, antes de que las ambiciones sociales lo convirtieran en un extraño. Había pintado cada detalle con esmero: las ventanas azules que Rafael había elegido cuando tenía 7 años, el pequeño jardín donde habían plantado juntos un árbol de limones, incluso la cerca blanca que ella había reparado tantas veces. En el interior de la casita había colocado pequeños muebles hechos a mano y una nota que decía: «Para Santiago, con todo el amor de alguien que siempre ha estado ahí». El día de la fiesta, Estela había envuelto el regalo con papel dorado y había esperado el momento adecuado para acercarse. La celebración se realizaba en el área común del condominio, cerca de la piscina, y desde su casita podía escuchar la música y las risas de los niños invitados. Santiago corría entre sus amigos, feliz e inocente, ajeno al drama que se desarrollaba en las sombras de su propia vida. Cuando finalmente había reunido el valor para acercarse, cargando el regalo como si fuera una ofrenda de paz, Mónica la había interceptado antes de que pudiera llegar hasta Santiago. «¿Qué haces aquí, Estela?». La pregunta había sido formulada con esa cortesía venenosa que Mónica había perfeccionado a lo largo de los años. «Sabes que hoy es una fiesta privada. Traje un regalo para Santiago», había respondido Estela, sintiendo cómo su voz temblaba ligeramente. «Es su cumpleaños. Yo pensé que...». «¿Qué detalle?», había interrumpido Mónica, extendiendo las manos para tomar el regalo sin permitir que Estela se acercara al niño. «Se lo daré de tu parte. Estoy segura de que lo apreciará». Pero Estela había visto en los ojos de Mónica la verdad. El regalo nunca llegaría a las manos de Santiago. Desaparecería en algún closet, se perdería en algún cuarto de trastos, se convertiría en otra evidencia borrada de su existencia en la vida de su nieto. «Me gustaría dárselo yo misma», había insistido Estela, aferrándose al paquete con una desesperación que la avergonzaba pero que no podía controlar. «No creo que sea apropiado», había respondido Mónica, y en esas palabras había todo el peso de años de exclusión sistemática. Los niños se confunden cuando adultos que no conocen bien se involucran en sus celebraciones. Adultos que no conocen bien. Su propia nuera la había reducido a esa categoría, una extraña que podía causar confusión en un niño que era su sangre, su continuación en el mundo, la única razón por la que valía la pena seguir levantándose cada mañana. Rafael había aparecido en ese momento, y por un instante, Estela había visto un destello de algo parecido a la incomodidad en sus ojos. Tal vez una pequeña punzada de conciencia, un eco lejano del niño que una vez había corrido hacia ella con los brazos abiertos. «Mamá», había murmurado, sin mirarla directamente. «Es mejor que... tal vez otro día, siempre otro día que nunca llegaba». Estela había entregado el regalo a Mónica. Había murmurado una disculpa que no debía pero que salió de sus labios por costumbre, y había regresado a su casita con el corazón más roto de lo que creía posible. Desde su ventana había observado el resto de la fiesta.
Había visto a Santiago abrir regalos comprados en tiendas caras, juguetes electrónicos y dispositivos que ella nunca podría costear. Había visto su cara de alegría genuina, y se había preguntado si alguna vez tendría la oportunidad de ver esa misma sonrisa dirigida hacia algo que ella hubiera hecho para él. Las Navidades eran especialmente crueles. Cada diciembre, Estela veía cómo se armaba el árbol en el balcón del apartamento de Rafael, cómo llegaban familiares de Mónica cargados de regalos y abrazos, cómo Santiago se llenaba de atención y cariño de abuelos, tíos y primos, que sí tenían el privilegio de formar parte de su vida. Estela había intentado una vez enviar una tarjeta navideña, una simple tarjeta con una foto de cuando Rafael era niño y un mensaje que decía: «Feliz Navidad para mi familia querida». La había deslizado por debajo de la puerta del apartamento una noche, imaginando la sorpresa de Santiago al encontrarla, tal vez las preguntas que haría sobre la mujer joven de uniforme que aparecía abrazando a su padre en la fotografía, pero nunca hubo preguntas. La tarjeta simplemente desapareció en el agujero negro donde iban a parar todos sus intentos de comunicación. Rafael nunca la mencionó, Santiago nunca preguntó, y Mónica nunca dio señales de haberla recibido. Los encuentros casuales en los pasillos del condominio se habían vuelto ejercicios de humillación perfectamente coreografiados. Cuando Estela se cruzaba con su familia en el ascensor o en el lobby, el silencio se volvía tan espeso que parecía sólido. Santiago la saludaba con la cortesía distraída que se reserva para vecinos irrelevantes. Rafael miraba el piso o su teléfono con una concentración exagerada. Mónica simplemente actuaba como si Estela fuera invisible. En una ocasión particularmente dolorosa, Santiago había estado jugando cerca del jardín cuando se lastimó la rodilla al caerse de su bicicleta. Estela había corrido hacia él instintivamente, con el impulso maternal que los años no habían logrado borrar. Había sacado un pañuelo limpio de su bolsillo y había comenzado a limpiar suavemente la herida mientras le hablaba con esa voz tierna que guardaba únicamente para él. «Ya pasó, mi niño. Es solo un raspón. Mira, no es nada grave». Por un momento, Santiago la había mirado con curiosidad real, tal vez reconociendo en su voz algo familiar que no sabía identificar. «¿Usted tiene hijos?», había preguntado con la inocencia brutal de la infancia. «Sí», había respondido Estela, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionarla. «Tuve un hijo. Lo amé mucho. ¿Y dónde está ahora?». La pregunta había quedado flotando en el aire cuando apareció Mónica, alarmada por el llanto que había escuchado desde el balcón. «Santiago, ¿qué pasó?». «Me caí, pero la señora me ayudó», había explicado el niño, señalando hacia Estela con gratitud genuina. Mónica había levantado a Santiago en brazos con una posesividad feroz, como si Estela representara algún tipo de amenaza. «Gracias», había murmurado sin mirarla, «pero yo me encargo de aquí en adelante». Se había llevado a Santiago, quien había mirado hacia atrás con esa curiosidad infantil que podría haber sido el comienzo de algo hermoso. Pero Estela sabía que Mónica se encargaría de que esa curiosidad muriera antes de que pudiera convertirse en algo peligroso para el orden que habían establecido. Esa noche, Estela había sacado la caja de debajo de su cama. La había abierto con manos temblorosas y había contemplado las fotografías de un tiempo en que era alguien importante, alguien respetada, alguien que merecía reconocimiento y orgullo. Había tocado las medallas con dedos que ya no recordaban el peso del honor. Había leído las cartas de felicitación de superiores que habían valorado su coraje y dedicación. ¿Dónde había quedado esa mujer? ¿En qué momento había permitido que la redujeran a esta sombra que rogaba por migajas de afecto de su propia familia? ¿Cuándo había comenzado a creer que merecía la invisibilidad que le habían impuesto? Pero incluso en sus momentos más oscuros, algo dentro de ella se negaba a rendirse completamente. Tal vez era el instinto militar que los años no habían logrado borrar, o tal vez era simplemente el amor de una abuela que se niega a aceptar que su historia con su nieto había terminado antes de comenzar. Fuera lo que fuera, esa chispa seguía ardiendo, débil pero constante, esperando el momento adecuado para convertirse en llama. Había llegado el momento en que incluso las almas más resistentes se quiebran. Para Estela, ese momento llegó una tarde de abril, cuando el cielo estaba gris y las flores del jardín parecían haberse rendido ante la falta de sol. Era como si hasta la naturaleza hubiera decidido que ya no valía la pena el esfuerzo de florecer. Estela había estado podando las rosas cuando escuchó voces familiares acercándose por el sendero. Era Santiago, ahora de 13 años, caminando junto a un amigo del colegio. Los muchachos venían hablando animadamente sobre un proyecto escolar, sus voces cargadas de esa energía que solo poseen los adolescentes cuando algo realmente los emociona.
Mi papá dice que vamos a visitar el cuartel el viernes, decía Santiago con orgullo. Es para el proyecto de historia sobre héroes nacionales. Va a ser genial. Su amigo respondió con entusiasmo. ¡Qué suerte! Mi abuelo siempre me cuenta historias de cuando estuvo en el ejército, pero nunca he visto un cuartel de verdad. Yo tampoco, admitió Santiago. En mi familia nadie ha estado en el ejército. Somos más de oficinas y negocios, ya sabes. Las palabras cayeron sobre Estela como piedras. En mi familia nadie ha estado en el ejército. Su propio nieto, hablando de su familia como si ella nunca hubiera existido, como si los años que había dedicado a servir a su país, los sacrificios que había hecho, las batallas que había librado, simplemente no fueran parte de la historia familiar que él conocía. Estela se quedó inmóvil entre los rosales, las tijeras de podar temblando en sus manos mientras escuchaba cómo Santiago seguía hablando con admiración sobre los héroes militares que iban a estudiar. Irónicamente, su nieto estaba fascinado por exactamente el tipo de persona que ella había sido, sin saber que tenía una heroína durmiendo en una casita a pocos metros de donde él vivía cada día. Esa noche, por primera vez en años, Estela no pudo conciliar el sueño. Se quedó despierta mirando el techo agrietado de su pequeña habitación, sintiendo cómo algo fundamental se rompía dentro de su pecho. No era dolor lo que sentía ya, era algo peor. Era el entumecimiento de quien ha perdido la capacidad de sorprenderse por las nuevas formas en que la vida puede ser cruel. Se levantó antes del amanecer y se dirigió a la cocina, donde preparó su café, con los gestos mecánicos de quien ha repetido la misma rutina tantas veces que el cuerpo la ejecuta sin necesidad de pensamiento consciente. Pero esta vez algo había cambiado. Mientras sostenía la taza entre sus manos, se dio cuenta de que ya no estaba esperando nada. Ya no había parte de ella que albergara la fantasía de un abrazo espontáneo de Santiago, de una disculpa tardía de Rafael, de un momento de reconocimiento que le devolviera su lugar en el mundo. La esperanza había muerto durante la noche, tan silenciosamente como se apaga una vela cuando se acaba la cera. Durante las semanas siguientes, los residentes del condominio comenzaron a notar cambios sutiles en Estela. Seguía cumpliendo con su trabajo con la misma eficiencia de siempre, pero había algo diferente en su manera de moverse. Ya no se detenía a charlar amistosamente con las señoras que paseaban por el jardín. Ya no sonreía cuando los niños corrían entre las flores. Había en ella una economía de movimientos, como si hubiera decidido conservar su energía solo para lo estrictamente necesario. Doña Carmen, una viuda de 70 años que vivía en el segundo piso, fue la primera en comentarlo. «Esa mujer siempre fue reservada», le dijo a su vecina mientras tomaban café en el balcón. «Pero ahora parece un fantasma, como si estuviera aquí pero no estuviera». La descripción era más acertada de lo que doña Carmen podía imaginar. Estela había comenzado a sentirse exactamente así, como un fantasma condenado a vagar por los lugares donde una vez había tenido vida, observando un mundo del que ya no formaba parte, pero del que tampoco podía alejarse completamente. Las comidas se redujeron a lo mínimo indispensable: una taza de café por la mañana, tal vez una sopa enlatada por la noche, no por falta de recursos, sino porque el acto de alimentarse había perdido sentido cuando no había nada que celebrar, nadie con quien compartir, ninguna razón para mantenerse fuerte. Era como si su cuerpo estuviera preparándose para una retirada lenta, pero definitiva de un mundo que había decidido que ella sobraba. La casita, que una vez había sido su refugio, se convirtió en una cápsula de silencio. Estela pasaba las tardes sentada en su pequeña sala, mirando por la ventana hacia el edificio donde vivía su familia, pero ya no con la angustia de antes. Ahora los observaba con la distancia emocional de quien mira una película triste. Reconocía a los personajes, entendía la historia, pero ya no se sentía involucrada en el desenlace. Una tarde, mientras organizaba sus pocas pertenencias en un intento de darle algún orden a una vida que se había vuelto caótica, encontró una fotografía que se había caído detrás del pequeño aparador. Era una imagen de Rafael cuando tenía la edad actual de Santiago, sonriendo mientras sostenía un diploma de graduación de la escuela primaria. Estela recordaba ese día perfectamente. Había pedido permiso especial en el cuartel para asistir a la ceremonia. Había llegado directamente del entrenamiento con el uniforme a un puesto. Había aplaudido más fuerte que cualquier otro padre cuando nombraron a su hijo. En la fotografía, Rafael la miraba con adoración pura. Era la mirada de un niño que creía que su madre era la persona más importante del mundo, alguien capaz de protegerlo de cualquier mal y de resolver cualquier problema. ¿En qué momento esa adoración se había convertido en vergüenza?
¿Cuándo había comenzado Rafael a ver su fortaleza como algo embarazoso en lugar de como algo admirable? Estela sostuvo la fotografía durante largo rato, tratando de recordar cómo se sentía ser esa mujer que había creído que el amor era suficiente para mantener unida a una familia. Esa mujer que había pensado que el sacrificio y la dedicación eventualmente serían reconocidos y valorados. Esa mujer que había confiado en que la sangre era más fuerte que las ambiciones sociales. Lentamente, guardó la fotografía en la caja debajo de su cama, junto con todos los otros recuerdos de una vida que parecía haber pertenecido a otra persona. Era hora de aceptar la verdad que había estado evitando durante años. Rafael había elegido su nueva familia por encima de ella, y esa decisión era definitiva e irreversible. No habría reconciliación porque Rafael no creía que hubiera nada que reconciliar. En su mente, había hecho lo correcto al distanciar a su hijo de una abuela, cuya historia no encajaba con la imagen que quería proyectar. Para él, Estela no era una víctima, sino simplemente una inconveniencia que había logrado manejar de manera civilizada. Y Santiago crecería sin conocer jamás a la mujer que había luchado por la libertad que él disfrutaba, que había arriesgado su vida para proteger los valores que le permitían vivir en paz. Crecería creyendo que venía de una familia de oficinistas y comerciantes respetables, sin saber que llevaba en las venas la sangre de alguien que había sido condecorada por valor en combate. Esa comprensión final no llegó con lágrimas ni protestas. Llegó con la quietud terrible de quien acepta una sentencia de muerte. Estela se recostó en su cama esa noche y sintió como su corazón se cerraba definitivamente, como una puerta que se cierra con llave y cuya llave se tira al abismo. Ya no volvería a intentar acercarse a Santiago. Ya no enviaría tarjetas navideñas que nadie leería. Ya no haría regalos que nunca llegarían a su destinatario. Ya no esperaría que Rafael recordara que una vez había tenido una madre que habría dado la vida por él. Se convertiría en lo que ya era para ellos, la mujer invisible que cuidaba el jardín. Nada más, nada menos. Pero mientras se quedaba dormida esa noche, hundida en una resignación que se sentía como la muerte en vida, algo muy profundo en su interior, susurró una verdad que su mente consciente aún no estaba lista para escuchar. Pero yo aún tenía algo que ellos habían olvidado que existía. Era apenas un murmullo en las profundidades de su alma, tan débil que casi no lo escuchó. Pero estaba ahí, esperando el momento adecuado para recordarle quién había sido antes de que la convirtieran en nadie. El cambio comenzó de la manera más silenciosa posible, como los movimientos tectónicos que ocurren en las profundidades de la tierra mucho antes de que la superficie sienta el temblor. Estela había dejado de luchar, sí, pero en esa quietud forzada, algo inesperado comenzó a despertar, la capacidad de observar sin la desesperación de quien necesita resultados inmediatos. Por primera vez en años, Estela comenzó a estudiar realmente a su familia, no con la mirada ansiosa de quien busca señales de afecto o oportunidades de acercamiento, sino con la precisión analítica que había aprendido durante sus años de servicio militar, la misma concentración que había usado para evaluar terrenos enemigos y detectar debilidades en las defensas contrarias. Rafael había construido su nueva identidad sobre cimientos más frágiles de lo que él mismo creía. Estela lo notó en pequeños detalles que antes había pasado por alto. La manera exagerada en que hablaba de sus contactos importantes cuando se cruzaba con vecinos en el ascensor, como si necesitara constantemente demostrar su estatus. La forma en que su voz subía ligeramente de tono cuando mencionaba los colegios privados de Santiago o las vacaciones familiares en destinos costosos. Era la inseguridad de alguien que había construido su identidad sobre bases prestadas, usando el dinero y las conexiones de la familia de Mónica para crear una versión de sí mismo que requería mantenimiento constante. Rafael no había llegado a ser alguien importante, simplemente había aprendido a actuar como si lo fuera. Mónica, por su parte, manejaba la dinámica familiar con la precisión de una general que conoce exactamente dónde están ubicadas todas sus piezas en el tablero. Estela comenzó a notar cómo Mónica controlaba las conversaciones, dirigía las decisiones familiares y manejaba las relaciones sociales de Rafael como si él fuera una extensión de sus propias ambiciones. No era una sociedad de iguales, era una manipulación sutil pero efectiva. Y Santiago era simplemente un niño atrapado en una telaraña de mentiras que había sido tejida mucho antes de que él tuviera edad para entender qué estaba pasando. Estela comenzó a observar cómo su nieto interactuaba con el mundo, y lo que vio la llenó de una mezcla de orgullo y preocupación.
El muchacho tenía una curiosidad natural por la historia y la justicia que recordaba dolorosamente al Rafael de la infancia. Santiago leía libros sobre guerras y héroes, coleccionaba figuras de soldados y hablaba con admiración sobre personas que habían arriesgado sus vidas por causas nobles. Era como si llevara en su sangre una atracción instintiva hacia exactamente el tipo de valores que su familia había decidido borrar de su historia. Durante las tardes, cuando terminaba sus tareas de jardinería, Estela había comenzado a sentarse en su pequeña silla de plástico, no para lamentarse por lo que había perdido, sino para observar y entender. Veía cómo Santiago regresaba del colegio, cómo interactuaba con sus amigos, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de temas que lo apasionaban. Una tarde, mientras podaba los geranios cerca de donde Santiago y sus amigos jugaban fútbol, escuchó una conversación que le dio una nueva perspectiva sobre su nieto. «Mi papá dice que los militares son tipos duros que no tienen miedo de nada», decía uno de los muchachos. «Sí, pero también deben ser inteligentes», había respondido Santiago con seriedad. «No es solo fuerza, tienen que tomar decisiones difíciles, proteger a personas que ni siquiera conocen. Es como ser un héroe de verdad, no de películas». Estela había seguido trabajando, pero sus manos se habían movido más lentamente mientras procesaba las palabras de su nieto. Aquí estaba un muchacho que admiraba exactamente las cualidades que ella había demostrado durante años, sin saber que las llevaba en su herencia familiar. Esa noche, por primera vez en meses, Estela sacó la caja de debajo de su cama, pero esta vez no la abrió con la desesperación de quien busca consuelo en el pasado. La abrió con la calma de quien está haciendo un inventario de recursos disponibles. Sus manos tocaron cada documento, cada fotografía, cada carta de reconocimiento, pero ahora los veía de manera diferente. No eran reliquias de una vida perdida, eran evidencia de una verdad que había sido enterrada pero no destruida. La mujer de esas fotografías no había desaparecido, simplemente había estado hibernando, esperando el momento adecuado para despertar. Había una carta en particular que le llamó la atención. Era de su comandante superior, fechada 3 años después de su retiro, informándole sobre una ceremonia de reconocimiento que se había realizado en su honor. Su valor durante la Operación Águila Dorada, decía la carta, salvó las vidas de 12 soldados y cambió el curso de una situación que podría haber resultado en una tragedia nacional. Operación Águila Dorada. Incluso el nombre tenía un peso que Estela había olvidado. Había sido clasificada durante años, lo que significaba que nunca había podido hablar de ella, ni siquiera con Rafael cuando era niño. Había llevado ese secreto como una carga, sin poder explicar por qué a veces despertaba gritando en la mitad de la noche, por qué ciertas fechas la sumían en silencios inexplicables. Pero los documentos en la caja mostraban que la operación ya no era clasificada. Los archivos se habían abierto al público 3 años atrás, lo que significaba que su historia finalmente podía ser contada. La historia de cómo la sargento Estela Navarro había arriesgado su vida para evacuar a soldados heridos bajo fuego enemigo, cómo había improvisado una estrategia de escape que había sido estudiada posteriormente en academias militares, cómo había recibido la más alta condecoración que el país otorgaba a miembros de las Fuerzas Armadas. Estela estudió cada documento con la misma atención meticulosa que había usado para planificar misiones militares. No estaba buscando venganza. Estaba recopilando información. No estaba planeando un ataque. Estaba reconociendo el terreno. Los recuerdos regresaron con una claridad que la sorprendió. No solo los momentos de dolor y sacrificio, sino también los momentos de orgullo, de camaradería, de saber que su trabajo tenía un propósito más grande que ella misma. Recordó la sensación de usar el uniforme, de caminar con la espalda recta, de ser respetada por su competencia y su coraje. Esa mujer seguía ahí, debajo de años de humillación y silencio autoimpuesto. Había estado esperando, como un soldado en una trinchera esperando la orden de avanzar. Durante los días siguientes, Estela comenzó a moverse de manera diferente. No era un cambio dramático que otros pudieran notar inmediatamente, pero ella sentía la diferencia. Sus pasos tenían una firmeza que había perdido. Su espalda se enderezaba naturalmente. Sus ojos observaban el mundo con la agudeza de quien está evaluando opciones estratégicas. Comenzó a hacer ejercicios sutiles mientras trabajaba en el jardín. Estiramientos que parecían parte de la rutina de jardinería, pero que en realidad estaban diseñados para recuperar la flexibilidad y la fuerza que había perdido. Su cuerpo recordaba la disciplina militar como si hubieran pasado meses en lugar de años. También comenzó a organizar su pequeña casa con precisión militar.
Cada objeto tenía su lugar, cada superficie estaba limpia, cada esquina estaba en orden. No era obsesión, era preparación. Un soldado siempre mantiene su equipo listo para la acción, aunque no sepa cuándo llegará el momento de usarlo. Las noches se llenaron de una actividad mental que había estado dormida durante años. Estela comenzó a recordar no solo lo que había perdido, sino lo que había logrado. Los soldados que habían sobrevivido gracias a sus decisiones, las familias que habían recuperado a sus hijos, porque ella había estado dispuesta a arriesgar todo, el país que había dormido más seguro porque personas como ella habían estado vigilando. No era más dolor lo que sentía cuando pensaba en esas memorias, era algo más complejo, más poderoso. Era la comprensión de que había sido alguien importante, alguien cuya vida había tenido un impacto real en el mundo. Y esa persona no había muerto, simplemente había estado escondida bajo las expectativas de otros sobre quién debía ser. Una tarde, mientras regaba las flores cerca del área donde Santiago solía hacer sus tareas al aire libre, escuchó a su nieto hablar por teléfono con alguien sobre su proyecto escolar. Sí, vamos al cuartel el viernes, decía con emoción. El maestro dice que vamos a conocer a veteranos de verdad, gente que realmente estuvo en combate. Va a ser increíble. Estela siguió regando, pero una sonrisa pequeña y determinada apareció en sus labios. Por primera vez en años, no sentía dolor al escuchar la emoción de Santiago por conocer a héroes militares, porque finalmente había recordado algo que Rafael y Mónica habían logrado hacerle olvidar durante un tiempo, pero que nunca habían podido destruir completamente. Ella era exactamente el tipo de héroe que Santiago admiraba, y tal vez era hora de que él lo supiera. Los días que siguieron al despertar de Estela estuvieron marcados por una actividad silenciosa pero intensa. Como un estratega experimentado preparando una operación compleja, comenzó a moverse con propósito definido, aunque para cualquier observador casual, sus rutinas parecían inalteradas. Seguía cuidando el jardín, seguía manteniendo su pequeña casa, seguía siendo la mujer invisible que todos habían aprendido a ignorar. Pero detrás de esa fachada de normalidad, Estela estaba orquestando algo que cambiaría para siempre la dinámica de su familia. Su primer paso fue contactar a la oficina de veteranos del cuartel, donde Santiago haría su visita escolar. La llamada telefónica había sido breve pero precisa, con el tono profesional que había perfeccionado durante años de servicio activo. «Habla la sargento retirada Estela Navarro», había dicho, sintiendo cómo su voz recuperaba automáticamente la autoridad que había dormido durante años. «Número de servicio 247-8C91. Necesito confirmar algunos detalles sobre la visita escolar programada para el viernes». La respuesta del otro lado de la línea había sido inmediata y respetuosa. «Sargento Navarro, es un honor escucharla. Su expediente muestra que usted fue condecorada por la Operación Águila Dorada. ¿En qué podemos asistirla?» Ese reconocimiento instantáneo le había confirmado lo que había comenzado a sospechar. Su nombre y su historia no habían sido olvidados en los círculos donde realmente importaban. Solo en su propia familia había sido borrada de la memoria. Durante la conversación, había obtenido toda la información que necesitaba: la hora exacta de la visita, el itinerario previsto, los nombres de los oficiales que estarían a cargo del recorrido. Pero lo más importante había sido la confirmación de que su historia era ahora parte del material educativo que se mostraba a los visitantes. El mural de honor, donde aparecía su nombre, no era solo decorativo, era parte activa del programa educativo sobre heroísmo y servicio militar. El segundo paso había sido más personal y significativamente más emocional. Estela había sacado de la caja no solo los documentos oficiales, sino también una fotografía que había guardado con especial cuidado durante todos estos años. Era una imagen tomada pocas semanas después de la Operación Águila Dorada, donde aparecía junto a los 12 soldados cuyas vidas había salvado. Era una fotografía poderosa. 13 personas en uniforme, sus rostros serios pero marcados por la gratitud y el respeto mutuo. Estela estaba en el centro, no por ego, sino porque así había querido el fotógrafo oficial. «Usted es la razón por la que estamos todos aquí», había dicho uno de los soldados ese día. «Es justo que esté en el centro». Ahora, años después, Estela estudió cada rostro en esa fotografía. Se preguntó dónde estarían esos hombres, si tendrían familias, si sus hijos sabrían la historia de cómo habían sobrevivido, gracias a las decisiones valientes de una mujer que ahora regaba flores en un condominio de clase media. Con cuidado meticuloso, hizo copias de la fotografía y de los documentos más importantes.
Los organizó en una carpeta simple pero elegante, el tipo de presentación que había aprendido a hacer durante sus años de servicio, cuando necesitaba reportar resultados a superiores. Todo estaba ordenado cronológicamente. Cada documento tenía su propósito específico en la narrativa que estaba construyendo. El tercer paso requirió una investigación que la sorprendió por su facilidad. Internet había hecho posible encontrar información que antes habría requerido semanas de búsqueda en archivos oficiales. Estela descubrió que la Operación Águila Dorada no solo había sido desclasificada, sino que había sido objeto de varios estudios académicos sobre liderazgo militar y toma de decisiones bajo presión. Su nombre aparecía en artículos universitarios, en manuales de entrenamiento, incluso en un documental que había sido transmitido por un canal de historia 2 años atrás. Mientras ella había estado viviendo como una sombra en los márgenes de la vida de su familia, su historia había sido estudiada, analizada y celebrada en círculos académicos y militares de todo el país. La ironía era tan profunda que casi la hizo reír. Rafael había estado avergonzado de una madre cuya historia era considerada ejemplar por expertos en liderazgo militar. Santiago había estado fascinado por héroes militares sin saber que vivía a metros de alguien cuyas decisiones se enseñaban en academias de oficiales. Durante estos días de preparación, Estela había notado cambios sutiles en su propia presencia, que otros comenzaron a percibir sin entender completamente. Su postura había recuperado la rectitud militar que había caracterizado sus años de servicio. Sus movimientos tenían una precisión económica que hablaba de disciplina y propósito. Sus ojos habían recuperado la agudeza de alguien que está constantemente evaluando situaciones y calculando opciones. Doña Carmen había sido la primera en comentarlo. «Esa mujer del jardín se ve diferente últimamente», le había dicho a su vecina. «Como más, no sé, más importante de alguna manera». Su vecina había asentido. Sí, como si hubiera recordado algo que había olvidado. La observación era más acertada de lo que ellas podían imaginar. Estela había recordado no solo quién había sido, sino quién seguía siendo debajo de años de humillación autoimpuesta. El jueves por la noche, víspera de la visita de Santiago al cuartel, Estela había completado todos sus preparativos. La carpeta con documentos estaba lista. Había contactado discretamente con el coronel que estaría a cargo del recorrido, identificándose y explicando la situación sin revelar demasiados detalles. El oficial había sido comprensivo y había accedido a una pequeña modificación en el programa habitual. Pero lo más importante había sido el cambio interno. Estela ya no sentía dolor cuando pensaba en Santiago, no sentía ira cuando pensaba en Rafael, no sentía resentimiento cuando pensaba en Mónica. Había trascendido esas emociones destructivas y había llegado a un lugar de claridad fría y propósito definido. No se trataba de venganza, aunque Rafael y Mónica probablemente lo interpretarían así inicialmente. Se trataba de verdad. Se trataba de permitir que Santiago conociera su historia completa, no la versión editada que sus padres habían construido para proteger su imagen social. Se trataba de dignidad, la suya propia, que había permitido que fuera pisoteada durante demasiado tiempo, y la de su nieto, quien merecía conocer la verdad sobre su herencia familiar. Esa noche, Estela se había puesto de pie frente al pequeño espejo de su habitación y se había visto realmente por primera vez en años. Ya no era la mujer derrotada que se había escondido en esa casita para evitar incomodar a otros. Era la sargento Estela Navarro, condecorada por valor, respetada por sus pares, recordada por las vidas que había salvado. Mañana, Santiago descubriría que los héroes no siempre viven en libros de historia o en películas. A veces viven en casitas modestas, cuidando jardines, esperando pacientemente el momento adecuado para que la verdad salga a la luz. Mañana, Rafael y Mónica descubrirían que habían estado avergonzados de exactamente el tipo de persona que la sociedad honra y respeta. Mañana, todo cambiaría. Estela se acostó esa noche no con la ansiedad de alguien que está planeando una confrontación, sino con la calma profunda de alguien que sabe que está haciendo lo correcto. Era la misma serenidad que había sentido antes de operaciones militares importantes, la paz que viene de saber que has preparado todo lo que está en tu poder preparar, y que ahora solo queda ejecutar el plan con precisión y confianza. El viento nocturno movía suavemente las cortinas de su ventana, y por primera vez en años, Estela Navarro durmió profundamente, sin pesadillas, sin remordimientos, sin dolor, como un soldado descansando antes de la batalla más importante de su vida. El viernes amaneció con un cielo despejado, que parecía haber sido diseñado específicamente para este día.
Estela se despertó antes del alba, no por nerviosismo, sino por la precisión interna de alguien cuyo cuerpo había sido entrenado para despertar en el momento exacto en que era necesario. Había dormido profundamente, y su mente estaba clara como el cristal. Se vistió con más cuidado del que había puesto en años. No tenía uniforme, pero eligió su mejor blusa blanca, unos pantalones azul marino que mantenían su forma impecable, y zapatos negros que había pulido hasta que brillaron como espejos. Cuando se miró al espejo, vio no a la jardinera invisible del condominio, sino a la mujer que había comandado respeto en campos de batalla. Santiago había salido temprano esa mañana hacia el colegio, con una emoción tan palpable que prácticamente irradiaba energía. Estela lo había visto desde su ventana, cargando su mochila y hablando animadamente con Rafael sobre lo que esperaba ver en el cuartel. Era hermoso y doloroso a la vez ver cómo su nieto vibraba de entusiasmo por conocer exactamente el tipo de persona que ella había sido. A las 10 de la mañana, Estela tomó la carpeta que había preparado meticulosamente y salió de su casita, pero esta vez no se dirigió al jardín. Caminó hacia la entrada principal del condominio con pasos firmes y decididos. Saludó al portero con una cortesía que él nunca había recibido de ella antes, y pidió un taxi. «Al cuartel general del ejército, por favor», dijo al conductor, y sintió cómo las palabras salían de su boca, con la naturalidad de alguien que había pertenecido a ese mundo durante años. El viaje hasta el cuartel fue un recorrido a través de la memoria. Estela reconoció calles, edificios, incluso árboles que habían crecido desde la última vez que había estado allí. Pero lo que más la impactó fue la sensación de estar regresando a casa después de un exilio que había durado demasiado tiempo. Cuando llegó al cuartel, la recibió el coronel Mendoza, un hombre de unos 50 años cuyo saludo militar impecable le recordó inmediatamente por qué había amado tanto su tiempo de servicio. «Sargento Navarro», dijo, y el uso de su rango militar después de tantos años la hizo enderezar la espalda instintivamente. «Es un honor conocerla finalmente en persona. Su expediente habla por sí mismo». «Gracias, coronel. ¿Los estudiantes ya llegaron?» «Están comenzando el recorrido por las instalaciones. Calculamos que estarán en el salón de honor en aproximadamente 1 hora. ¿Está segura de que quiere proceder con esto?» Estela asintió con la firmeza de alguien que había tomado decisiones difíciles bajo presión durante años. «Mi nieto merece conocer la verdad sobre su familia. Todos merecen conocerla». El coronel la guió hacia el salón de honor, un espacio imponente donde las paredes estaban cubiertas de fotografías, medallas y placas conmemorativas que narraban la historia militar del país. En la pared principal había un mural dedicado a las operaciones más significativas de las últimas décadas. Allí, en letras doradas sobre fondo negro, estaba su nombre: Operación Águila Dorada, Sargento Estela Navarro, 12 vidas salvadas bajo fuego enemigo. Estela se detuvo frente a su nombre, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. Habían pasado años desde la última vez que había visto su propio reconocimiento público, años en los que había comenzado a creer que tal vez sus logros no habían sido tan importantes como recordaba. «Usamos su operación como caso de estudio», explicó el coronel, siguiendo su mirada. «Es un ejemplo perfecto de liderazgo bajo presión y sacrificio personal por el bien común. Los cadetes estudian sus decisiones táctiles incluso hoy». Media hora después, comenzaron a escucharse las voces jóvenes de los estudiantes acercándose por el corredor. Estela sintió su corazón acelerarse ligeramente, no por nerviosismo, sino por anticipación. Después de tantos años de ser invisible, estaba a punto de ser vista por la persona que más importaba en su mundo. El grupo entró al salón de honor encabezado por su profesor, un hombre joven que explicaba con entusiasmo la importancia histórica de cada elemento en la sala. Santiago estaba en el centro del grupo, sus ojos brillando mientras absorbía cada detalle, cada historia, cada nombre en las placas. «Y aquí», dijo el coronel Mendoza, tomando el control de la presentación, «tenemos uno de los casos más extraordinarios de heroísmo en la historia reciente de nuestras Fuerzas Armadas». Los estudiantes se agruparon frente al mural, mientras el coronel comenzó a narrar la Operación Águila Dorada. Estela observó desde una esquina del salón, viendo cómo Santiago se inclinaba hacia adelante para no perderse ni una palabra. «La sargento Estela Navarro», continuó el coronel, «se encontró en una situación imposible. 12 soldados heridos, fuego enemigo intenso, comunicaciones cortadas y solo una ventana muy pequeña de oportunidad para evacuar la zona». Santiago levantó la mano. ¿Cómo sabía qué hacer? ¿Cómo alguien toma esa clase de decisiones? El coronel sonrió. «Esa es una excelente pregunta. Según los informes,
La sargento Navarro improvisó una estrategia que ahora se enseña en academias militares. Usó el terreno a su favor, creó diversiones tácticas y puso su propia vida en riesgo repetidamente para sacar a cada uno de esos soldados de la zona de peligro. ¿Ella estaba asustada?, preguntó otro estudiante. Por supuesto que estaba asustada, respondió una voz nueva desde la entrada del salón. Cualquier persona cuerda estaría asustada en esa situación. Todos se voltearon hacia la voz, incluyendo Santiago, cuyos ojos se llenaron de confusión al reconocer a la mujer que había hablado. Estela caminó hacia el centro del salón con la postura erecta de un soldado, pero sus ojos estaban fijos únicamente en su nieto. Pero el miedo no te paraliza cuando sabes que otras vidas dependen de tus decisiones. El miedo te hace más cuidadoso, más preciso, más determinado. Señora, ustedes... Santiago tartamudeó, claramente confundido por ver a la jardinera del condominio en este lugar tan inesperado. El coronel Mendoza se acercó a Estela con una expresión de profundo respeto. Estudiantes, tengo el honor de presentarles a la sargento retirada Estela Navarro, la protagonista de la operación que acabamos de discutir. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Santiago miraba a Estela como si estuviera viendo un fantasma, su mente luchando por procesar la información que acababa de recibir. No entiendo, murmuró finalmente. Usted vive en mi edificio. Usted cuida el jardín. Estela se acercó lentamente a su nieto, sacando de su carpeta la fotografía que había guardado durante tantos años. La misma fotografía donde aparecía con los 12 soldados que había salvado. Sí, Santiago, dijo suavemente, extendiendo la fotografía hacia él. Cuido un jardín ahora, pero antes de eso, cuidé de otras cosas. Cuidé de personas. Cuidé de mi país. Y durante muchos años, cuidé de tu papá cuando era un niño que me veía como su heroína. Santiago tomó la fotografía con manos temblorosas, sus ojos moviéndose entre la imagen y el rostro de Estela, tratando de reconciliar a la mujer uniformada de la foto con la jardinera que había conocido toda su vida. ¿Mi papá sabe esto? Tu papá lo sabía mejor que nadie, respondió Estela, y por primera vez en años, su voz llevaba no dolor, sino una tristeza resignada. Él creció escuchando estas historias. Solía estar orgulloso de ellas. Uno de los compañeros de Santiago susurró audiblemente: «Tu abuela es una heroína de guerra». La palabra abuela cayó sobre el salón como una piedra en un estanque silencioso, creando ondas de comprensión que se extendieron por todo el grupo. Santiago miró a Estela con ojos que se llenaron lentamente de lágrimas, no de tristeza, sino de una mezcla compleja de asombro, confusión y algo que podría haber sido orgullo. ¿Usted es mi abuela?» Estela asintió, permitiendo que años de dolor se reflejaran brevemente en sus ojos antes de recuperar su compostura militar. «Sí, mi niño, soy tu abuela, y durante 13 años he estado esperando el momento adecuado para que nos conozcamos realmente». El resto del recorrido pasó en una nebulosa para Santiago, quien no podía dejar de mirar la fotografía, ni de hacer preguntas sobre la operación, sobre la medalla, sobre por qué nunca había sabido nada de esto. Estela respondió cada pregunta con paciencia, viendo cómo la admiración crecía en los ojos de su nieto, con cada detalle que compartía. Cuando el grupo se preparaba para partir, Santiago se acercó a Estela con una expresión seria que la hizo recordar dolorosamente a Rafael a esa misma edad. «Abuela, ¿por qué nunca me dijeron quién era usted realmente?» Estela puso una mano suave en el hombro de su nieto, sintiendo por primera vez en años el derecho de tocar a alguien de su familia. «Esa», dijo con calma, «es una pregunta que tendrás que hacerle a tu papá». Y en ese momento, ambos sabían que las respuestas que Santiago obtuviera cambiarían para siempre la manera en que veía a su familia, y especialmente la manera en que veía a la mujer que había estado viviendo como una sombra en los márgenes de su vida, cuando en realidad había sido una luz todo el tiempo. La tormenta llegó esa misma noche. Santiago había regresado a casa con la fotografía en su mochila y 1.000.000 de preguntas ardiendo en su pecho. Durante todo el viaje de vuelta del cuartel, no había hablado con sus compañeros. Se había quedado en silencio, mirando por la ventana del autobús escolar, procesando la enormidad de lo que había descubierto. La mujer que él había ignorado durante 13 años, la jardinera a quien había saludado distraídamente miles de veces, era la heroína de guerra sobre la cual había leído en libros, el tipo de persona que había admirado desde la distancia, sin saber que vivía a metros de su propia habitación. Cuando llegó al apartamento, Rafael y Mónica estaban en la sala,
esperando escuchar sobre su día en el cuartel. Santiago entró con pasos lentos, sacó la fotografía de su mochila y la colocó sobre la mesa de centro sin decir una palabra. Rafael palideció cuando vio la imagen. Era como si hubiera visto un fantasma del pasado que había creído enterrado para siempre. Mónica se inclinó para mirar más de cerca, y su expresión cambió de curiosidad a algo que se parecía al pánico. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó Rafael con una voz que temblaba ligeramente. «En el cuartel», respondió Santiago, sin apartar los ojos del rostro de su padre. Estaban hablando de la Operación Águila Dorada. Estaban hablando de la sargento Estela Navarro. Estaban hablando de mi abuela. La palabra abuela cayó en la habitación como una bomba. Mónica se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro con la agitación de alguien que siente que el control se está escapando de sus manos. «Santiago, tú no entiendes la situación completa», comenzó Rafael, pero su hijo lo interrumpió. «¿Qué es lo que no entiendo, papá? ¿Que mi abuela salvó la vida de 12 soldados? ¿Que es una heroína condecorada? ¿Que su historia se enseña en academias militares?». La voz de Santiago subía con cada pregunta. «¿O que me han mentido toda mi vida sobre quién es ella realmente?». Rafael se hundió en el sofá, pasándose las manos por el cabello con la desesperación de alguien que sabe que su mundo cuidadosamente construido está colapsando. «No es tan simple, hijo. Las cosas no son en blanco y negro. ¿Qué tiene de complicado el orgullo?», gritó Santiago, y su voz llevaba una ira que sorprendió a todos en la habitación, incluyendo a él mismo. «¿Qué tiene de complicado tener una abuela que es una heroína? ¿Qué tiene de complicado decirme la verdad?». Mónica, quien había estado escuchando desde la esquina, finalmente exploró. «¿La verdad? ¿Quieres la verdad? La verdad es que esa mujer no encaja en nuestras vidas. La verdad es que su pasado no es compatible con el futuro que queremos construir para ti». Santiago la miró con una expresión de disgusto que hizo que Mónica retrocediera un paso. «¿Su pasado heroico no es compatible con mi futuro? ¿Están locos?». «Santiago, baja la voz», intervino Rafael débilmente. «No voy a bajar la voz». Santiago tomó la fotografía y la sostuvo frente a sus padres. «Esta mujer arriesgó su vida para salvar a otras personas, y ustedes la tienen viviendo como una empleada en una casita escondida porque les da vergüenza. ¿Saben lo que eso los convierte?». El silencio que siguió fue tan tenso que parecía peligroso. Rafael había perdido todo el color en su rostro, y Mónica tenía los puños apretados con una furia que no sabía cómo dirigir. «Nos convierte en personas prácticas», dijo Mónica finalmente, con una voz helada. «En personas que entienden que el mundo actual requiere cierto tipo de imagen, ciertas conexiones, cierto estatus social». Santiago la miró como si fuera una extraña. «Me convierte en el nieto de una heroína de guerra, y ustedes trataron de quitarme eso. Trataron de robarme a mi abuela». Esa noche, después de que Santiago se encerró en su habitación sin cenar, y después de que Rafael y Mónica tuvieron una discusión susurrada pero intensa que duró hasta altas horas, la familia se fue a dormir fragmentada de una manera que ninguno de ellos había experimentado antes. Pero Santiago no durmió. Se quedó despierto mirando la fotografía, estudiando el rostro de la mujer que había estado tan cerca durante tantos años, sintiendo una mezcla de admiración y dolor por todo el tiempo perdido. A las 5 de la mañana, cuando sabía que su abuela estaría despertando para comenzar su rutina de jardinería, Santiago salió silenciosamente del apartamento y se dirigió hacia la casita en los fondos del condominio. Encontró a Estela sentada en su pequeña silla de plástico, tomando café y observando el amanecer con la serenidad de alguien que había hecho las paces con su destino. Cuando vio a Santiago acercarse, una sonrisa pequeña pero genuina iluminó su rostro. «Buenos días, mi niño», dijo, y por primera vez en su vida, Santiago escuchó amor genuino en esa voz dirigida hacia él. «Buenos días, abuela», respondió, y la palabra sonó extraña pero hermosa en sus labios. Se sentó en el suelo junto a la silla de Estela, en el mismo jardín que ella había cuidado durante años sin que él supiera que estaba siendo cuidado por alguien que lo amaba incondicionalmente. «¿Me puedes contar más historias?», preguntó Santiago suavemente. «¿Me puedes contar cómo era mi papá cuando tenía mi edad?». Durante las siguientes 2 horas, mientras el sol se alzaba sobre el condominio y las flores del jardín despertaban con el rocío matutino, Estela compartió con su nieto las historias que había guardado durante años. Le habló del Rafael niño que había estado orgulloso de su madre militar, que había presumido en el colegio sobre las medallas de su mamá, que había soñado con ser tan valiente como ella algún día. Le habló de su propia juventud, de las decisiones que había tomado, de las noches de insomnio después de operaciones difíciles,
de la responsabilidad que había sentido por las vidas que dependían de ella. Y Santiago escuchó todo con la atención hambrienta de alguien que finalmente está escuchando la historia que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Cuando Rafael finalmente los encontró ahí, sentados juntos entre las flores, mientras Estela trenzaba el cabello de Santiago de la misma manera en que una vez había trenzado el de él, algo se rompió dentro de su pecho. Ver a su hijo con su madre, viendo la admiración pura en los ojos de Santiago, mientras escuchaba historias que él mismo había decidido enterrar, Rafael se enfrentó por primera vez en años con la magnitud de lo que había perdido y lo que le había quitado a su hijo. «Mamá», dijo suavemente, acercándose con pasos vacilantes. Estela levantó la vista, y Rafael vio en sus ojos no el rencor que había esperado, sino una tristeza profunda mezclada con algo que se parecía al perdón. «Rafael», respondió simplemente. Yo cometí un error», murmuró, y las palabras salieron de él como si hubieran estado atascadas en su garganta durante años. «Cometí muchos errores». Santiago miró entre su padre y su abuela, viendo por primera vez la historia completa de su familia, no la versión sanitizada que le habían presentado, sino la versión real, compleja, dolorosa y hermosa. «Sí», dijo Estela calmadamente, «cometiste errores, pero también fuiste mi hijo durante muchos años, antes de decidir que ya no querías serlo». Rafael se sentó en el suelo del jardín, en el mismo lugar donde había jugado cuando era niño, donde había aprendido el nombre de las flores de boca de su madre, donde había escuchado las primeras historias sobre coraje y sacrificio. «¿Cómo puedo arreglar esto?», preguntó, y por primera vez en años sonaba como el niño que había sido una vez. Estela lo miró durante un largo momento, luego miró a Santiago, quien estaba observando la escena con una intensidad que hablaba de la importancia que este momento tendría en su memoria por el resto de su vida. «No se trata de arreglar el pasado», dijo finalmente Estela. «Se trata de decidir qué tipo de futuro queremos construir». Y en ese momento, sentados en el jardín que Estela había cuidado con amor durante años, la familia comenzó el proceso lento pero necesario de conocerse realmente unos a otros por primera vez. 3 meses después, cuando el condominio organizó una ceremonia para honrar a Estela Navarro como heroína destacada de la comunidad, Santiago estuvo en primera fila, sosteniendo la mano de su abuela con orgullo evidente. Rafael estaba detrás de ellos, con los ojos húmedos pero sonriendo. Mónica había optado por no asistir, alegando compromisos previos. «Algunos lazos», aprendió Estela, «pueden repararse con tiempo y paciencia. Otros simplemente deben aceptarse como pérdidas necesarias en el camino hacia la autenticidad». Cuando Santiago subió al pódium para presentar a su abuela ante la audiencia, sus palabras fueron simples pero poderosas. «Toda mi vida estuve buscando héroes en libros y películas, sin saber que tenía una viviendo al lado de mi casa. Mi abuela me enseñó que los verdaderos héroes no siempre usan uniformes. A veces usan overoles de jardinería y esperan pacientemente hasta que estés listo para reconocer su valor». Estela, de pie en el pódium con su postura militar erecta, pero sus ojos suaves de abuela, miró hacia la audiencia y dijo las palabras que se convertirían en el lema que Santiago recordaría por el resto de su vida. «Aprendí que a veces el silencio más largo precede a las conversaciones más importantes. Y que el amor verdadero no desaparece solo porque alguien decide no verlo. Simplemente espera, como las flores en invierno, hasta que llegue la primavera adecuada para florecer». Esa noche, cuando Santiago se quedó a dormir en la casita de su abuela por primera vez en su vida, acurrucado en una pequeña cama que ella había preparado con las sábanas más suaves que pudo encontrar, Estela se sentó junto a él hasta que se quedó dormido, exactamente como había hecho con Rafael tantos años atrás. Y por primera vez en más de una década, Estela Navarro se durmió sintiendo que había recuperado no solo su identidad, sino algo infinitamente más valioso, su lugar en el corazón de alguien que importaba. La justicia había llegado tarde, pero había llegado completa,